El misterio de los tres Reyes Magos resuelto. Los tres Reyes Magos, personajes bíblicos que han pasado de generación en generación a través de la historia del cristianismo y se han ganado el cariño del mundo entero. ¿Pero fueron reales o fue un invento de la iglesia? Comenzamos. Conozcamos más a fondo la historia de estos tres queridos personajes. ¿Eran reyes? ¿Eran magos? ¿Eran tres nada más? ¿La estrella que los guiaba era una estrella real? ¿Tal vez una nave extraterrestre? ¿O el cometa Halley? A continuación contestaremos todas estas interrogantes. Los tres Reyes Magos, como se les conoce, no eran reyes. ¿Y magos? Magos sí, pero no eran magos de esos que conocemos haciendo hechizos, sino que a la tribu a la cual ellos pertenecían se le conocía como la tribu de los magos. Vivían en Persia, lo que actualmente es la República Islámica de Irán. La tribu de los magos, muy relacionada con la astronomía. En pocas palabras, eran expertos en astronomía. Era tal la relación que la palabra mago se comenzó a asociarse con las artes místicas. La Biblia no especifica que eran tres. Lo que sí dice es que llevaron tres regalos: oro, incienso y la mirra. Con estos tres regalos también llegó con el tiempo una especulación, la cual le dieron simbolismos a cada uno de ellos. El oro representaría su reinado, el incienso su divinidad y la mirra su humanidad. A decir verdad, esos tres regalos eran los más propicios para esos tiempos. El oro, un metal precioso, y el incienso y la mirra en el auge de las especias, ya que Persia era una de sus rutas. Hablemos de la estrella a la cual los guiaba. Hoy en día se ha llegado a decir que se trató de alienígenas, que la estrella fue una nave extraterrestre, ya que aparecía y desaparecía. Otros dicen que fue un cometa, otros, profundizando más, dicen que se trató de una conjunción de planetas. Aquí está la respuesta científica. En efecto, se trató de un fenómeno astronómico que a su tiempo Kepler lo explicó muy bien, y no inventó nada, solo aplicó dos reglas básicas. Lo primero que hizo fue ir a los escritos originales en griego, y lo segundo, conocer el contexto judío. Kepler, al hacer eso, encontró que en los escritos originales en griego, la referencia que hacían eran a un fenómeno astronómico y no a una estrella. La otra referencia que encontró fue que no aparecía en Oriente, sino en el crepúsculo, leyéndose así el texto original: un fenómeno astronómico en el crepúsculo. Cuando Kepler lee las obras del rabino Abravanel, se entera que los judíos esperaban que naciera el Mesías durante un fenómeno astronómico, en la constelación de Piscis, precisamente en la época donde nace Jesús. Kepler comenzó a estudiar los fenómenos anteriores y se encuentra un fenómeno muy curioso en el año 7 a.C. Dejemos algo en claro: Jesús nace antes de Cristo y nuestra era no corresponde exactamente con el nacimiento de Jesús, pero ya habrá tiempo para explicar esto. Kepler encuentra el año 7 a.C. una conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, y esta conjunción explica muy bien el relato de Mateo, que la estrella aparecía y desaparecía. La conjunción se pudo ver en 3 ocasiones y daba la impresión de que se trataba de una estrella muy grande en el cielo. La primera aparición fue a finales del mes de febrero y se mantuvo hasta el 7 del mes de abril, pero esta conjunción el sol con su luz la opacaba y es por eso que fue complicada de observarse. Pero el 29 de mayo pudo verse con más claridad, ya que duró en el cielo 2 horas seguidas. Este fenómeno fue poco común y habría llamado la atención de los astrónomos de la época. Los magos creían, por su relación con los judíos, que un fenómeno celeste que se iba a producir mostraría la llegada al mundo del rey de los judíos, pero no viajaron a Jerusalén en esa fecha, porque recorrer el desierto en verano es muy duro para esos lugares del planeta. Pero al saber que el fenómeno se daría en otras 2 fechas, porque ya tenían el cálculo de ello, esto se sabe por la biblioteca de Mesopotamia, que esto los magos lo conocían siglos antes de Cristo. Ellos sabían que la próxima aparición se iba a producir entre las fechas del 30 de septiembre y el 3 de octubre de dicho año. Fue después de estas fechas que ellos emprendieron el viaje hacia Jerusalén, guiados por el fenómeno y por la profecía de los judíos, que ellos conocían que un fenómeno astronómico indicaba el nacimiento de su rey. Cuando los magos llegan a Jerusalén, preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el crepúsculo y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Luego de eso, Herodes habló en secreto con los magos, diciéndoles que si lo encontraban, se lo comunicaran para ir él también a rendirle honores. Luego de eso, los magos viajan a Belén y conocieron a Jesús, el rey de los judíos.
Según el dato, la última aparición de la conjunción se vería el 4 de diciembre. Según se estima, los magos llegaron a Belén sobre enero, ya entrado el año 6 a.C. Los nombres de ellos nunca se mencionan en la Biblia, se les atribuyeron a través de una tradición posterior. Melchor de Persia, Gaspar de la India y Baltasar de Arabia, pero eso no está escrito en la Biblia. Y es así como la Biblia muestra que no está equivocada y que es la palabra de Dios.